En 2018, en Dinamarca, tuvieron que enfrentar lo que muchos países en el mundo, muchos países en Europa, la llegada de inmigrantes y el crecimiento de la xenofobia, la aparición en una sociedad como la danesa, que es una sociedad bastante igualitaria, una sociedad que tiene resueltos muchos problemas básicos. Y por eso se preguntaron desde la televisión pública danesa y desde la política pública, cómo impactar en una sociedad que está recibiendo nuevas miradas, que de pronto empiezan a encontrar pieles de diferentes colores, diferentes acentos. Hicieron esta reflexión, hicieron este experimento social que llevó a que hoy este experimento esté replicado en muchísimas partes del mundo. Por tanto, desde que lo empezamos a ver y empezamos a trabajar y a pensar permanentemente en esta sociedad nuestra, la colombiana, con todas las dificultades que tenemos, quisimos preguntarnos cómo sería si lo hacemos en Colombia. ¿Qué pasaría si reunimos a un grupo de colombianos distintos y empezamos a buscar, a indagar, a profundizar sobre las cosas que nos unen? ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasará aquí si lo hacemos? Los voy a invitar a que me acompañen en este ejercicio. Pónganse por favor de pie. ¿Quiénes no son de Bucaramanga? Gracias. Pónganse ahora de pie. ¿Quiénes están de acuerdo con el aborto? Gracias. Piensen quiénes de ustedes han perdido una amistad, han perdido un vínculo, un contacto con una persona o con un amigo, con un familiar, por conversaciones o por discusiones políticas. Qué bueno que no sean muchos. Ahora, por favor, pónganse de pie quienes son hinchas y quieren al Atlético Bucaramanga. Muchas gracias. La Fundación Conversa Colombia nace de un gran interrogante y es cómo recuperar la humanidad y la conversación como base de esa humanidad en un mundo dividido, en un mundo fraccionado, en una sociedad que cada día tiene más razones y más mensajes anónimos para dividirnos. Nos pusimos a la tarea de preguntarnos justamente en ese qué pasaría, como acabamos de hacer este ejercicio, si los colombianos reconocemos las conversaciones pendientes que no nos han dejado unirnos y crecer en un solo propósito de país, guardadas las diferencias. No se trata de que todos pensemos igual, no se trata para nada de que estemos de acuerdo en las mismas cosas, pero sí de que no nos hagamos tanto daño. Reunimos entonces 100 colombianos, hicimos una invitación abierta, una convocatoria para que en ese grupo de colombianos llegaran personas de todo el país. Habíamos leído previamente un libro que se llama Los colombianos somos así, de Eduardo Lora, un economista colombiano muy serio, que hizo un estudio demográfico sobre Colombia, pero no para decir que los colombianos somos los más alegres y que somos los más felices, sino para confrontar un poco lo que realmente nos importa y nos define. Es un libro muy interesante porque tiene base en datos, en conversaciones con colombianos reales. Y entonces allí nos dice qué importante es para Colombia la familia, qué importante para los colombianos es el trabajo, qué importancia tiene para Colombia la educación, el manejo del tiempo, la amistad, la comida, en dónde es que nos encontramos. Y Eduardo nos ayudó con el equipo de la Fundación, que somos un grupo de profesionales de la comunicación. Hay filólogos, lingüistas, filósofos, sociólogos, gente que está dedicada a pensar un poco en este reto que tiene la sociedad permanentemente para construirse y para mantenerse.
Esa convocatoria logró que alrededor de 600 personas llegaran, se inscribieran y estuvieran dispuestas a participar, a encontrarse con personas desconocidas y hacer un solo ejercicio. Yo les quiero contar desde dónde viene mi historia para llegar a este punto. Hace 30 años, justo aquí en Santander, tuve mi primera experiencia en el cubrimiento del conflicto armado. Yo lo llamo así con nombre propio, porque era además el lenguaje que utilizábamos en ese tiempo y cómo han cambiado además los términos y los tiempos. Estaba asignada en Santander como corresponsal y tuve que ir a Oiva, mi primer viaje, mi primera salida a ver de frente la realidad de la guerra. Era un combate que habían sostenido durante la madrugada la Quinta Brigada y unos guerrilleros del ELN. Nos fuimos en el helicóptero, llegamos a una vereda de Oiva, aterrizó el helicóptero en la mitad de la montaña o en un lugar, en un claro, y nos bajaron a los periodistas. Y yo me quedé un rato así sentada, un momento que me pude sentar, porque por fortuna ese día no tenía que mandar un informe, entonces pude ver todo lo que estaba pasando sin necesidad de estar corriendo con la cámara. Y ahí vi de pronto un grupo de soldados que estaba alrededor, acababan de tener el combate, estaban cansados, no habían dormido, y un grupo de cuerpos, eran 6 cuerpos, 6 cadáveres que estaban en el piso de tierra. El detalle de esa escena, yo tenía 21 años, estaba el silencio de los cuerpos, las miradas de los soldados, el sudor de su cansancio, pero el detalle de esos cadáveres es que eran mujeres, las 6, y tenían en el pelo moñitos de colores, y tenían pulseras de colores en sus muñecas, y tenían maquillaje, estaban uniformadas y tenían fusil, claro. Pero yo no había visto nunca un cuerpo destrozado por balas de fusil. No había visto cómo quedaban en terreno unos muertos del conflicto, unos guerrilleros dados de baja, unas mujeres dadas de baja. Y entonces me surgió un comentario en voz alta y dije, pobre gente. Y el general que estaba a mi lado escuchó y de una vez intervino y me dijo, pobre gente, ¿cuál pobre gente? Usted no ha visto cómo quedan mis soldados. Y yo en mi ingenuidad quizá me sentí incómoda y pensé, me equivoqué, pero se me salió espontáneamente decirle, yo no estoy hablando de las guerrilleras enemigas de sus soldados o del Estado colombiano o de todos nosotros, como usted quiera imaginarlo decir. Estoy hablando de estas mujeres que esta mañana estaban vivas. Tienen familia, tendrán mamás, tendrán hijos, tendrán hermanos. ¿Por qué es que están ahí? ¿Por qué terminaron muertas de esta manera? Y esa pregunta vino de una vez a mi cabeza y es, ¿por qué no se detiene esto? ¿Por qué es que sigue pasando? ¿Por qué es que no hemos sido capaces de detener la guerra? Y así, durante todo este tiempo, decidí que iba a buscar respuestas. Me marcó la vida, es una conversación como muchas que ustedes y que todos hemos tenido en la vida que nos marca, que nos determina. La pregunta de ese general me increpaba por si yo había tomado partido y yo decía, yo no estoy tomando partido, solamente estoy viendo la parte humana porque no tengo la respuesta de esto, ¿por qué pasa? Y me dediqué a tratar de entender. Participé entonces en muchos gobiernos, bueno, en 4 gobiernos. Como periodista también seguí mi carrera, siempre dedicada a tratar de entender el conflicto armado. Fui a muchos campamentos de la guerrilla. En esos gobiernos en los que participé, escuché hablar a los presidentes en el despacho del presidente para tomar decisiones sobre la liberación de los secuestrados, sobre el despeje de una zona, sobre el ataque militar a otra, sobre la captura de algún jefe guerrillero. Tomar decisiones desde el poder, decidir sobre la vida de otros. Hablar con los comandantes de la guerrilla y preguntarles qué es lo que quieren, qué es lo que esperan, por qué es que no dan el paso, qué es lo que falta. Y estuve con las delegaciones en Naciones Unidas, y estuve en Bélgica y en Suiza y en Estados Unidos y en todos los escenarios donde había encuentros por la paz. Estuve en Cuba, en Venezuela. Al final, en el año 2017, hice parte de la delegación del equipo negociador con el ELN
Ya había pasado todo lo de La Habana y entendí que allí en esas conversaciones faltaba algo y decidí renunciar y salir de el entuerto de esa mesa de conversaciones o esas mesas de conversaciones en donde hay tantas cosas en juego. Y dije, aquí falta una pata de esa mesa. Y la pata de la mesa es la conversación entre todos los colombianos. Cuando se van a conversar la guerrilla y el gobierno, no sabemos que esa conversación nos incluye, nos involucra, nos afecta hasta el punto de lo que hemos estado viviendo en los últimos años. Y es sentirnos divididos, sentirnos atemorizados por tomar una decisión, por pensar de una manera, por reconocernos, por reconocer a las víctimas, por entender qué es lo que va a pasar en el futuro. Y eso es lo que llevó a que hiciéramos este camino de la conversación. Pero en el camino de todo esto, cuando ya estábamos y ya veníamos, obviamente, diciendo, es la conversación lo que nos une, resulta que aparece la tecnología, que ya venía, pero que de pronto aceleró. Y aparecen las redes sociales, y aparecen las máquinas, y aparece el algoritmo, y nos empieza a enredar la vida y nos empieza a deshumanizar aún más. Y empezamos a tomar bandos y nos empiezan a circular el odio y empiezan a exhibirse todo tipo de comentarios, de rupturas, de ofensas, de insultos. Comienza una promoción, digamos, del odio. Una de cada 4 personas en Colombia ven en el activismo hostil un medio para impulsar cambios. Este dato, que es de Edelman, que es un reporte de confianza del 2025, dice que se difunde información intencionalmente, se ataca a las personas en Internet, se amenaza o se cometen actos de violencia, se daña la propiedad pública o privada, se incentiva este tipo de activismo hostil para impulsar cambios, porque la gente sabe que la máquina nos descubrió como seres humanos, que la inteligencia artificial nos hurgó en lo peor, en lo más básico de nuestras pasiones, que exaltó el ego, la vanidad, y que en ese mundo somos anónimos, y que además existimos como personas, que podemos ser un avatar, que podemos escondernos detrás de otro nombre, que podemos insultar al otro sin tener que responder. Y empezamos a darnos cuenta que ese mundo digital nos está deshumanizando. Y en esa deshumanización hay que reivindicar una y otra vez la necesidad de conversar como seres humanos, viéndonos a los ojos. ¿Cuántos niños no mandan ahora las malas noticias a los papás por WhatsApp y le ponen al final un emoticón? Perdí el año, mamá. Besito. Ya no te quiero volver a ver, dicen las parejas. Dejémoslo así. Y unas manitas así. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay silencios, cuando una persona se mira a los ojos? ¿Qué pasa cuando se incomodan las conversaciones? Incomodan porque te lo dicen en la cara, incomodan porque tienes que responder, incomodan porque el otro está ahí, porque puede hacer una mueca, puede quitar la mirada, porque puede empezar a llorar. ¿De qué manera la conversación nos está volviendo unas personas anónimas? Las guerrilleras aquel día volvieron en el piso del helicóptero, en bolsas blancas. Teníamos que levantar los pies así para no pisar los cadáveres. Cuando llegamos al helipuerto en Bucaramanga, en el batallón, el general me dio la mano y me dijo, la invito mañana a tomar un café. Esa conversación, ese café, inició una conversación que duró 25 años. Con ese general entendí que él quería ganar la guerra, tenía que ganar la guerra, y que yo quería entenderla para saber cómo se terminaba. Cuando ustedes estén con ganas de poner un trino, ya no se habla de trinos, yo todavía estoy ahí. Cuando quieran grabar un video, cuando quieran casi desaparecer al otro, decirle todo lo que están sintiendo a su vecino que no les cae bien, cuando quieran
que esa persona y ese político y ese tío y esa tía y ese abuelo y esa madre y ese amigo y todas esas personas que uno empieza a decir, ¿cómo dice de tonterías? El idiota es él, el idiota no soy yo. El polarizado es él, el polarizado no soy yo. Cuando les pase todo eso, sientan por un segundo quiénes son ustedes para juzgar. Sientan por un segundo que ustedes no saben qué pasa en la vida de esa otra persona. Pregúntense cuáles experiencias de vida han tenido para que haya llegado a esa conclusión, a esa palabra, a esa ofensa. Y antes de continuar escribiendo algo ofensivo, antes de continuar diciendo algo ofensivo, antes de salirse del chat de la familia, piensen por un momento que tienen una herramienta, que es la conversación. La conversación es lo que nos hace humanos. Y va a ser solo eso lo que nos diferencia de lo que nos viene encima. Ahí nos vamos a reconocer. Y va a ser en ese momento, cuando de verdad logremos conversar, donde vamos a crear los espacios que nos van a cambiar la vida. Conversemos. Muchas gracias.